En este video vamos a continuar con el tema de los sistemas de ecuaciones lineales y vamos a ver el método de igualación. Habíamos visto en videos anteriores que existen diferentes métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Uno es el método gráfico, que ya fue trabajado, y dentro de los analíticos vamos a hacer la serie de estos tres que están mencionados acá, que son el método de sustitución, de igualación y de reducción. En el momento, el de sustitución ya fue subido al canal y ahora van a ver el método de igualación y muy pronto estará también el de reducción. Así que entonces vamos a trabajar con este método. Primero que nada vamos a aclarar todos los conceptos que necesitemos para trabajar acá. Por ejemplo, el concepto de ecuación. Cada vez que pensamos en una ecuación, uno asocia letras y números, pero con eso no alcanza. Para que se trate de una ecuación, tenemos que tener una expresión algebraica, es decir, una expresión que tenga operaciones involucradas, que involucre números y letras, pero además tiene que tener una igualdad manifiesta, es decir, tiene que haber un signo de igual con expresiones a la izquierda y expresiones a la derecha de ese signo de igual. Y tiene que haber incógnitas, como en este caso, por ejemplo, el caso de x e y. Si no, simplemente sería una igualdad y no una ecuación. Así que dos requisitos fundamentales para que se trate de una ecuación son el hecho de que tenga que tener el signo de igual y que tenga incógnitas, en este caso x e y. Si tenemos un conjunto de ecuaciones, podemos hablar de un sistema, que es lo que tenemos, por ejemplo, planteado acá. Este es un caso de un sistema lineal, porque es de primer grado, con dos ecuaciones y dos incógnitas. En el caso de poder resolver este sistema, tendríamos un valor de x ya conocido y un valor de y conocido que verifique ambas ecuaciones. Eso sería resolver el sistema, conocer los valores de x y de y que verifican estas expresiones que están acá. Entonces, vamos a ver qué se entiende por miembro y qué se entiende por término. Dijimos que una ecuación debe tener una igualdad implícita, escrita, tiene que estar visible. Más que implícita, tiene que estar explícita, tiene que estar escrita. Es decir, todo lo que esté a la derecha del signo de igual y todo lo que esté a la izquierda reciben el nombre de miembros. Todo lo de la izquierda es el primer miembro, todo lo de la derecha es el segundo miembro. Ahora bien, si hay involucradas operaciones de sumas y restas, vamos a hablar de términos. Por ejemplo, el primer miembro aquí está formado por dos términos. El primer término que sería 4x y el segundo término que sería 5y. Así que entonces, miembros, todo lo de cada lado del signo de igual, y términos son aquellos que están separados por signos de más o de menos, o sea, están indicando la presencia de sumas y de restas. Ahora bien, lo otro tiene que ver con el despeje de una incógnita. ¿Qué es algo despejado? Algo despejado es algo que se encuentra solo en su miembro, que es lo único que forma el miembro. Es decir, por ejemplo, tomemos la primera expresión. El primer miembro es 4x más 3y. Aquí no hay algo que esté solo, por lo tanto no hay nada despejado, ni incógnitas, ni términos, ni nada. No hay nada despejado. En este segundo caso, 4x está solo en el primer miembro. Podemos decir que está despejado el término, pero la incógnita sigue sin despejarse porque la incógnita es x y no está sola, está acompañada por el 4. Pero aquí abajo sí tenemos la x solita en el primer miembro, por lo tanto eso es lo que se entiende por una incógnita despejada. Y los métodos de resolución de ecuaciones muchas veces se basan en ese concepto, en que haya incógnitas despejadas. Por eso entonces vamos a tratar ahora cómo se despeja. Entonces vamos a aprender a despejar. Y para eso hay varias reglas. La primera, y esta es vital, es que si modificamos un miembro de una ecuación, de la misma manera tiene que modificarse el otro, o sea, hacerse la misma transformación. Veamos estos ejemplos para que se entienda a qué se refiere uno. Supongamos que tenemos esta ecuación de partida, 4x más 3y igual a 7. Si por algún motivo necesitáramos sumar 3x en el primer miembro, podemos hacerlo, como está escrito acá. Aquí le sumamos a 4x más 3y, 3x. Pero, para que esto sea válido, también se lo hacemos al 7 que estaba en el segundo miembro. Entonces, de esta forma, esta transformación se considera válida. De la misma forma, tal vez necesitáramos restar 8. Y bueno, si le restamos 8, cosa que se puede, también se puede y se debe restar al 7. Porque si le restamos 8 al primer miembro, también se lo debemos hacer al segundo miembro. Veamos qué pasa en el caso de que necesitemos multiplicar o dividir.
Supongamos que tenemos la misma ecuación de hoy, 4x más 3y igual a 7, y queremos multiplicarla por 5. Multiplicar, por ejemplo, el primer miembro. 4x por 5 nos queda 20x, 3y por 5 nos queda 15y, pero para que esto sea válido, al 7 también debemos multiplicarlo por 5, de forma que nos quede 35. Si en lugar de multiplicar precisáramos dividir, vale lo mismo. Podemos dividir toda esta expresión, perdón, la primera expresión, 4x más 3y, entre 2. Y nos queda esto que está acá. Pero para eso que sea válido, también el 7 debe ser dividido entre 2. Así que entonces podemos multiplicar, sumar, restar, dividir, pero los dos miembros. Eso sí, cuidado con multiplicar o dividir por polinomios, porque acá estamos multiplicando o dividiendo entre números. Pero si multiplicamos, por ejemplo, por un polinomio, estamos agregando soluciones que no estaban en la ecuación original. Y eso nos puede llevar a un grave error. Por lo tanto, podemos sumar y restar, no hay problema. Pero para multiplicar y dividir, nos vamos a limitar a números solamente. Segunda regla. Si queremos despejar una variable en un sistema de este tipo, ¿no? Porque todas estas reglas aplican para estos sistemas, primero debe estar despejado el término que la contiene. ¿Qué quiere decir? Que para hacerlo ordenadamente y no equivocarnos, primero despejemos el término que contiene la incógnita que queremos despejar. Y después despejemos recién la incógnita. Por ejemplo, supongamos que tenemos 5x más 3y igual a 11. Y queremos despejar, por ejemplo, la x. No podemos despejar la x de 1, a menos que estemos muy vaquianos en esto, que dominemos la técnica del despeje. Primero habría que despejar 5x. Y después recién despejar la x sola. Entonces, ¿cómo se despeja un término? Y aquí viene una regla. Un término se despeja, obviamente quitando los otros. No se olviden que algo despejado era algo que quedaba solo. Si algo está acompañado, la única manera de que quede despejado es quitar eso que está acompañándolo. Entonces, ¿cómo quito los términos? De la siguiente forma. Los términos positivos se quitan restándolos en ambos miembros. Y los negativos se suman en ambos miembros. Veamos esto como ejemplo. Supongamos que tenemos la ecuación 3x menos 5y igual a 14 y queremos despejar el término 3x. Eso significa que tenemos que eliminar el menos 5y. Entonces, como es un término que tiene coeficiente negativo, vamos a sumar 5y en ambos miembros. Por eso lo sumamos en el primero y lo sumamos en el segundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, se cancelan. El término que yo quise eliminar se cancela. Porque si yo tenía menos 5y y ahora le agrego más 5y, son signos opuestos, esto me da 0. Ahora, cuando le sumé 5y al primer miembro, también lo había hecho en el segundo. Por eso nos queda esto que está acá, 14 más 5y. Ahora, un detalle. Si nosotros vemos en limpio que nos quedó, una vez que cancelamos los 5y, nos queda despejado el término 3x. Pero hay algo importante que decir y tiene que ver con el lenguaje matemático a la hora de hablar. Hay cosas que son aceptadas por costumbre, uno mismo las usa, pero matemáticamente no son del todo correctas en cuanto al concepto que implican. Uno cuando despeja dice, por ejemplo acá, dice, este 5y está restando, por lo tanto, lo vamos a pasar sumando. Ese sería el balance neto de lo que se hizo acá. Si ustedes miran, tenía 3x menos 5y igual a 14. Este 5y que estaba restando desapareció de al lado de la x, del 3x, y apareció a la derecha en el segundo miembro sumando. Por eso es que uno dice, lo que estaba restando pasa sumando. En realidad no es eso. En realidad lo que se debería decir es que se sumó 5y en ambos miembros y el primer menos 5y se canceló. Por lo tanto, uno lo que hace cuando despeja muchas veces es hacer la misma operación en ambos miembros y de esa forma hace desaparecer partes del primer miembro. ¿Sí? No es que en realidad una cosa restando pasar sumando. Pero está aceptado, todo el mundo lo dice, me incluyo. Simplemente quería hacerlo notar. Y lo mismo pasa en este segundo ejemplo. Supongamos que en lugar de querer despejar el 3x, queremos despejar menos 5y. Entonces tenemos que quitarnos de encima el término 3x, que tiene coeficiente positivo. Por lo tanto vamos a restar 3x en ambos miembros. Se cancelan estos dos, me queda despejado menos 5y y me queda 14 menos 3x.
Y acá lo mismo, si uno mira el balance neto total, lo que tenía al principio comparado con lo que tenemos al final, teníamos esta ecuación, 3x menos 5y igual a 14, pero para despejar menos 5y, este 3x estaba positivo, lo que uno dice normalmente que estaba sumando. Y acá aparece como menos 3x a la derecha, por lo que lo vemos restando. Pero simplemente es que se restó en ambos miembros 3x. Una vez que queda despejado el término que contiene la variable, ahora sí, por fin se despeja la variable. Y acá la regla sería que para eliminar un número que está multiplicando a la variable, se divide ambos miembros por él. Y si está dividiendo, se multiplica. Veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos ya despejado un término. 3x es igual a 2y menos 6. Si queremos eliminar el 3 para despejar esta x que está acá, vamos a dividir entre 3. ¿Por qué? Porque este 3 está multiplicando a la x. Entonces dividimos ambos miembros entre 3. 3 dividido 3 se me cancela y me queda solamente una x. Y acá me quedó despejada la x. Y quedó como 2y menos 6 sobre 3. Y acá va el mismo comentario que hicimos hace un ratito. Uno diría, si mira el balance neto, este 3 estaba multiplicando a la x y ahora pasó para el otro lado dividiendo. En realidad es que se dividieron ambos miembros por 3. Pero uno lo dice, insisto, yo mismo lo hago, ¿sí? Y lo mismo pasa en el caso de que tengamos un número dividiendo a la incógnita. Fíjense, este menos 4 está dividiendo. Por lo tanto, para eliminarlo tengo que multiplicar por menos 4. Multiplicamos por menos 4, primer miembro y también segundo miembro. Se cancelan los menos 4 y nos queda la y despejada. Entonces uno mira también acá, el balance neto, ¿cuál era? Este menos 4 estaba dividiendo, ahora aparece a la derecha y aparece multiplicando. Por eso es la famosa frase, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Pero son simplemente conclusiones que uno saca de observar el balance neto, digamos, o sea, lo que había y lo que tenemos al final. Aunque en realidad uno multiplicó, en este caso por menos 4, a ambos miembros. Y aquí viene un detalle importante, que es la quinta regla. Cuando uno despeja, jamás se cambian los signos. Fíjense, tenía este 3, ¿qué pasó para acá? Era positivo, sigue siendo positivo. Este menos 4 era negativo, pasó para acá, sigue siendo negativo. A veces este concepto viene de la mano de eso que uno dice muchas veces de que lo que estaba restando pasa sumando y lo que estaba sumando pasa restando. Porque uno lo ve con signo negativo y después aparece con signo positivo. O al revés. Pero simplemente no se cambian los signos. Ahí lo que hubo fue un cambio de operaciones. O sea, una suma pasó siendo una resta y una resta se convirtió en suma. Por eso es que a veces cometen el error cuando despejan algo que está multiplicando y le cambian el signo. He visto muchas veces, por ejemplo, si acá fuera 3, que pusieran menos 3. Y eso no es correcto. ¿Sí? Jamás se cambia el signo. Un número, si es 3, sigue siendo 3. Bien. Veamos un ejemplo de despeje. Supongamos que tenemos esta ecuación acá arriba y queremos despejar. Vamos a ver los dos ejemplos, cómo despejar x y cómo despejar y. En la columna de la izquierda mostramos cómo despejar x y en la de la derecha cómo despejar y. Cualquiera de las dos puede despejarse sin problema. Entonces lo primero es despejar término a término. Es decir, vamos a despejar el término 3x para poder despejar x. Entonces vamos a eliminar menos 5y. ¿Cómo? Sumamos 5y en ambos miembros. Estos dos se cancelan y me queda solo 3x a la izquierda. Ahora, para despejar la x, este 3 que estaba multiplicando, y voy a empezar a decir eso porque me es más cómodo, ¿sí? Pasaría dividiendo. Es decir, dividimos ambos miembros entre menos 3. Y ahí queda entonces despejada la x. Si quisiéramos despejar la y, es lo mismo. Tenemos que quitarnos el 3x de encima, entonces lo vamos a restar. Restamos 3x en ambos miembros, me queda despejado menos 5y. Para despejar y, me está molestando el menos 5 que está multiplicando. Entonces divido ambos miembros entre menos 5. Y me queda despejada la y. Y me queda esta expresión. ¿Sí? Entonces, si acá sacamos los pasos intermedios, está lo que hablábamos recién. Vemos lo neto. Si para despejar 3x, este 5y que estaba restando, lo pasamos sumando. Acá para despejar x, este 3 que estaba multiplicando pasó dividiendo. Y lo mismo se puede razonar acá. Pero en realidad, si mostramos los pasos tal y como se hicieron, hubo una misma operación que se hizo en ambos miembros. Bien, ahora sí, vimos entonces cómo se despeja, pasemos al método.
Este es el método de igualación, y acá tenemos la lista de los pasos, si bien los voy a mencionar ahora rápidamente, en los ejemplos, mejor dicho, va a quedar mucho mejor explicado. Lo primero que hay que hacer es despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones. Insisto, la misma. Si en la primera despejo la x, en la segunda despejo la x. Nada de despejar la x en una y la y en otra. La misma tiene que ser. Después vamos a igualar las expresiones obtenidas, eso vamos a ver ahora de qué se trata. Y acá viene el tema del nombre del método, por eso se llama igualación, porque igualamos. Después se hacen las operaciones indicadas para despejar la incógnita que queda y se halla. Y ahí tenemos una incógnita hallada. El último y cuarto paso es sustituir el valor hallado en cualquiera de los despejes iniciales. ¿Sí? Es muy parecido al método de sustitución, en cuanto a que hay una parte en la que hay que operar y despejar una incógnita y después sustituirla en una ecuación de algo ya despejado. Pero vamos al ejemplo para que se vean las diferencias con el método anterior. Vamos a partir de este ejemplo. Supongamos que tenemos este sistema de ecuaciones y vamos a despejar una incógnita, cualquiera. Vamos a suponer que queremos despejarle x. Entonces acá está el planteo para despejar x en la primera ecuación y en la segunda. En la primera, bueno, despejamos primero 4x, ¿sí? Es decir, pasa el 3y restando. Y para despejar x, este 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. De forma que queda acá despejada x. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con la segunda ecuación. Es decir, vamos a despejar primero 5x, entonces este 7y que está restando lo pasamos sumando, y para despejar la x, el 5 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces ahora sí tenemos despejada la misma incógnita en ambas ecuaciones, la x. ¿Sí? Nos queda despejada x. Bien, ahora hay que igualar. Eso es lo que decía el método. El segundo paso era igualar. Es lo que estamos marcando. ¿Por qué? Porque si esta es x, la primera, y x también es la segunda, ambas son x, tiene que ser la misma. Porque la misma solución tienen las dos ecuaciones. Entonces el valor va a ser el mismo de esta expresión como de esta expresión. Por lo tanto, vamos a igualar. ¿Sí? Ponemos que menos 1 menos 3i sobre 4, que es lo que está acá, va a ser igual a 31 más 7i sobre 5, que es lo que está ahí. Ahora bien, es en diagonal lo que sigue ahora. Fíjense, a nadie le gusta trabajar con fracciones, esto está feísimo. Entonces, vamos a multiplicar en diagonal. Fíjense, esto se multiplica por esto, lo rojo con lo rojo, y esto con esto. ¿Sí? Por eso está marcada acá esta cruz, indicando que para eliminar el problema de los denominadores se multiplica en diagonal. Entonces, acá está hecho el proceso. Fíjense, el 5 por menos 1 menos 3i, es lo que dice acá. Eso va a ser igual a 4 por 31 más 7i, es lo que dice acá. ¿Sí? Así que una vez que igualamos las dos, se multiplica en diagonal, cruzado. Ahora se hacen las operaciones, que es lo que indicaba el paso el que seguía a la igualación. ¿Sí? 5 por menos 1, menos 5. 5 por menos 3i, menos 15i. 4 por 31, 124. Y 4 por 7i, 28i. Es decir, se hicieron las propiedades distributivas acá. Se aplicó eso. Se hicieron las multiplicaciones y se aplicó la propiedad distributiva. Bien. Vamos en proceso de despeje de nuestra incógnita. Entonces, vamos a pasar para la izquierda todos aquellos términos que tengan i. Este 28 que está sumando lo pasamos restando. Y vamos a pasar a la derecha los números que no tengan incógnita. Este menos 5 va a pasar sumando. Menos 15i menos 28i son menos 43i. 124 más 5 nos queda 129. Y ahora sí vamos a despejar la i. Este menos 43 va a pasar dividiendo. Y nos queda que la i vale menos 3. Entonces, ahora, tenemos el resultado de i. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar x. ¿Sí? Pero repasemos un poquito todo el panorama. De este sistema, despejamos x de la primera ecuación y de la segunda ecuación. En la primera despejamos primero 4x. Pasamos restando 3i. Después pasamos el 4 dividiendo. Y nos quedó esto. Ahora, ¿qué se hizo? Se despejó en la segunda. El 7i pasó sumando y después el 5, este que estaba multiplicando, pasó dividiendo. Habíamos igualado esta expresión con esta expresión, nos quedó esto. Multiplicamos en diagonal
nos quedó esto. Hicimos la propiedad distributiva para hacer las multiplicaciones y pasamos los términos con i a la izquierda y los que no tenían i quedaron a la derecha. Se redujo esto y después se despejó i pasando el menos 43 dividiendo. Tenemos por fin la i. ¿Qué se hace ahora? Se sustituye su valor en una cualquiera de las dos ecuaciones originales. ¿Sí? Y tiene que, al terminar de hacerse todas las cuentas, hallarse el valor de x. Vamos a sustituir entonces el menos 3 acá en la i, porque es el valor de i. Entonces, hagamos esto. Menos 1 menos 3i sobre 4, donde en lugar de i colocamos el menos 3. Menos 3 por menos 3 son 9, menos 1 más 9 nos da 8, y 8 sobre 4 nos da 2. Así que pudimos obtener entonces la solución para este sistema, que la y sea menos 3 y que la x sea 2. Ahora bien, lo hicimos con esta ecuación de acá, pero alguien podría decir, ¿por qué no hacerlo con la otra? Entonces vamos a mostrar que es exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la segunda ecuación esta. Sustituimos de vuelta el valor que obtuvimos hoy para la i que era menos 3. ¿Dónde? Acá, en 31 más 7i sobre 5, que es lo mismo que está acá arriba. Bueno, en lugar de i ponemos el menos 3 que nos dio recién. 7 por menos 3 nos da menos 21. 31 menos 21 nos da 10. Y 10 sobre 5 nos da 2. Fíjense que dio exactamente el mismo resultado. Es decir, para la x nos dio 2 y para la y nos dio menos 3. Esta es la solución para este sistema. Bien, vamos a verificarlo, ¿sí? Esto no es obligatorio, simplemente es algo que puede resultar útil a la hora de quedarse uno tranquilo cuando hace una prueba y quiere saber si lo hizo bien a esto. ¿Sí? Si sabemos, por ejemplo, que la x nos dio 2 y que la y nos dio menos 3, lo que se hace es sustituir en cada una de las ecuaciones. Vamos a verificar en la primera y en la segunda, que es lo que está marcado acá. En lugar de x vamos a colocar el 2 y en lugar de y menos 3. Fíjense, en lugar de 4x puse 4 por 2. En lugar de 3i pusimos 3 por menos 3. Y eso tenía que haber dado menos 1, que es lo que dice la ecuación. Haciendo cuentas, 4 por 2 da 8, 3 por menos 3 da menos 9. Eso tenía que dar menos 1, y 8 menos 9 da menos 1, efectivamente, me quedaron iguales. Por lo tanto, según la primera ecuación, esto está correcto. Veámoslo ahora en la segunda. Lo mismo, sustituimos en lugar de x y en lugar de y los valores de la solución. 5 por 2, que sería el valor de x, menos 7 por menos 3, que sería el valor de y, es igual a 31, dice la ecuación. 5 por 2 es 10, menos 7 por menos 3 da 21 positivo, debe dar 31 eso, y efectivamente, 10 más 21 da 31, por lo tanto, también verificamos que es correcta la solución para la segunda ecuación. Por lo tanto, es efectivamente la solución del sistema. Vemos un segundo ejemplo. Si tenemos este par de ecuaciones, vamos a hacer lo mismo. Vamos a despejar la incógnita, por ejemplo la x, ¿por qué no? Puede ser la y, es lo mismo. Entonces despejemos la x. Primero despejamos 7x, o sea que este 11i que está acá pasaría restando. Y después para despejar x, el 7 pasaría dividiendo. Entonces nos queda que x es esta expresión que está acá. Ahora hagamos lo mismo, pero en la segunda ecuación. Primero despejemos el término que contiene a x, que es menos 3x. Nos quitamos de encima el 2i, que lo pasaríamos restando, que es lo que dice acá. Y para despejar x, el menos 3 pasaría dividiendo. Entonces acá tenemos el despeje de x. Pero hay un detalle que no es obligatorio hacerlo así. Acá simplemente me facilita la visualización, pero no está mal hacerlo. Cuando tenemos todos los términos con signo negativo, se puede convertir a que quede con todos los términos positivos. ¿Por qué? Porque yo puedo multiplicar por menos 1 numerador y denominador, y de esa forma estoy inalterando la ecuación. Es decir, si multiplico todo por menos 1, el numerador, y todo por menos 1, el denominador, es como que no hice nada, como que quedó todo igual. Por eso es válido lo que me da. Eso conviene hacerlo cuando tengamos signos negativos en toda la extensión, es decir, en todo el numerador y en todo el denominador. Entonces tenemos el despeje de x bajo esta forma. Aclaro, si nos hubiéramos quedado con esta expresión, íbamos a llegar al mismo resultado, o sea, no íbamos a tener ningún problema. Yo, por una cuestión de comodidad, lo convertí a que me quedara todo positivo. Ahora bien, despejamos entonces una incógnita en las dos ecuaciones. Ahora, estas expresiones las vamos a igualar. ¿Qué es lo que dice acá abajo? Son iguales.
Bien, vamos a eliminar los denominadores, para eso multiplicamos cruzado, que es el siguiente paso. 3 va a ser multiplicado por 35 menos 11i, y 7 por 15 más 2i. Ahora vamos a multiplicar utilizando propiedad distributiva. 3 por 35, que es lo que nos da 105. 3 por menos 11 nos da menos 33. 7 por 15 nos da 105. Y 7 por 2 nos da 14. Siempre teniendo cuidado de no perder ninguna letra en el camino, ¿sí? Si acá el 11 era con i, el 33 va con i. Si el 2 iba con la i, el 14 también. Ojo con eso. Ahora vamos a despejar la i. Para eso pasamos todos los términos que tengan la incógnita a la izquierda y los que no tengan incógnitas para la derecha. Este 14i va a pasar entonces restando al primer miembro y el 105 va a pasar sumando al segundo. 105 menos 105 nos da 0, por lo tanto, esta cuenta que da menos 47i va a ser igual a 0, que es lo que dice acá, y despejamos i. Este 47 negativo va a pasar dividiendo y nos queda 0. Por lo tanto, la solución para i es 0. Ahora nos toca hallar x. Para eso se sustituye el valor hallado en cualquiera de las dos que se despejaron al principio. Puede ser en la primera, puede ser en la segunda, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Aquí elegí hacerlo en la segunda. Por lo tanto, vamos a sustituir este 0 en esta expresión que está acá, que es 15 más 2i sobre 3. ¿Sí? Entonces, en lugar de i ponemos 0. 2 por 0 nos da 0. 15 más 0 es 15. 15 sobre 3 nos da 5. Por lo tanto, la x vale 5. Así que la solución para este sistema es que x sea 5 y que y sea 0. Bien. No es obligatorio hacer la verificación. Así que bueno. Pasemos a este ejemplo, que por error le puse ejemplo 2, pero en realidad sería ejemplo 3. Pero no es importante eso. Vamos a resolver este sistema que está acá. Tenemos que elegir una variable para despejar. Y aquí, por ejemplo, podemos decir, vamos a despejar la y, que parece más sencillo, en lugar de la x. Y se puede hacer sin problema. Entonces, vamos a despejar y aquí. Vamos a quitarnos encima este 2x, que va a pasar restando, por lo tanto nos queda despejada de esta forma. Y vamos a hacer lo mismo en la segunda ecuación. Vamos a despejar y de nuevo. Este 5x que está restando pasa sumando. Nos queda entonces 3 más 5x. Para despejar y definitivamente, vamos a pasar dividiendo este 2. Y nos queda 3 más 5x sobre 2. Ahora sí, tenemos y despejada en ambas ecuaciones. Ahora, ¿qué sigue? Igualar. Porque esta y esta y deben ser la misma. Entonces, 6 menos 2x va a ser igual a este cociente. Acá no tiene sentido pensar en multiplicar cruzado, porque acá no tengo una fracción. Simplemente este 2 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando para la izquierda, y fin del problema, se terminaron los denominadores. Entonces nos queda 2 por 6 menos 2x, eso va a ser igual a 3 más 5x, ¿sí? O sea que lo único que hicimos fue pasar este 2 multiplicando para el primer miembro. Después hay que operar, es decir, hacer las cuentas que están acá. 2 por 6, 12. 2 por menos 2x son menos 4x. Y nos queda 3 más 5x. Y ahora sí vamos a despejar la incógnita x. Pasamos el 5x restando para la izquierda. El 12 que está positivo lo pasamos restando hacia la derecha. De esa forma nos quedan los términos que tengan la variable, la incógnita a la izquierda, y los que no a la derecha. Reducimos la expresión, menos 4x menos 5x nos queda menos 9x, y 3 menos 12 nos queda menos 9. Para despejar x, este menos 9 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y nos queda que la x vale 1. Ahora sí, tenemos el valor de x, por lo tanto, nos falta solamente hallar y. Para eso tenemos que sustituir en cualquiera de las dos expresiones que hallamos al principio. Yo elegí la primera porque me queda mucho más sencilla, no tengo que hacer una división. Entonces, en lugar de x aquí, vamos a colocar lo que nos dio la x, que es 1. Así que si la expresión era 6 menos 2x, va a ser ahora 6 menos 2 por 1, porque sustituimos el 1 en lugar de la x. 2 por 1 da 2 y 6 menos 2 nos queda 4. Por lo tanto, x nos había dado 1 y nos dio 4. Y acá tenemos la solución para este sistema también. Entonces, importantísimo este detalle. En estos casos que vimos recién, pudimos hallar solución única, es decir, un valor de x y un valor de y para cada ecuación. Pero no siempre pasa eso. No siempre encontramos una única solución. De esto ya se habló en los videos anteriores, en el método gráfico y en el método de sustitución. Y aquí pasa lo mismo.
vamos a tener 3 casos, cuyo resumen sería este. Podemos tener un sistema que sea compatible determinado, es decir, cuando podamos encontrar una solución única, que es lo que nos pasó en los 3 ejemplos que vimos recién. Pero puede pasar que cuando hacemos la igualación, se nos cancele todo y se nos vaya todo y nos quede 0x igual a 0 o 0y igual a 0. Y ahí estaríamos hablando de un sistema compatible indeterminado, es decir, un sistema que tiene infinitas soluciones. Pero puede pasar también que cuando hagamos ese paso y operemos, nos quedemos con algo imposible, con que 0 va a ser igual a un número que no es 0. Eso no tiene sentido, por lo tanto, en este caso no va a haber solución y hablamos de que el sistema es un sistema incompatible. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con el método de igualación. Espero que les sea útil, que lo hayan comprendido. Saludos.